Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a una entrega más de creepypastas e historias de terror. Acobíjense en su cama y prepárense para caer dormidos en los brazos de sus más siniestras pesadillas. Esto es un documento hallado en la escena de un acto suicida. La víctima, a juzgar por su letra, tenía un pulso muy acelerado. Debido a protocolos, se ha declarado que permanezca en anonimato, pero, varias cosas en mi vida me han llevado a pensar que lo que este hombre afirma es verdad, así que, con el fin de informarte a ti, sí, a ti, la persona que en este momento está escuchando este mensaje, he decidido esparcir la carta de manera clandestina y sin afán de ser atrapado. Por cierto, si te preguntas quién demonios soy, eso no te incumbe, ya que no quiero ser reportado a las autoridades. Voy a comenzar. Más te vale que prestes atención a cada detalle, porque se han reportado casos con un psicópata parecido al relatado en esta carta. Si lo has visto, haznos el favor de contribuir. Antes no creía en charlatanerías, pero esto puede ser más real de lo que puedo imaginar. Historias de amor existen hasta en la sopa. Yo ya estoy cansado de ello. Pero, por más que intento, no puedo olvidarla. Lo peor de todo esto que estoy a punto de contarte, es que ni siquiera fue mi culpa. O al menos quiero creer eso. Pero la malnacida no me permite reflejar otra cosa que no sea pánico y ganas de acabar con esto de una vez, cercenando mi cuello con un cuchillo. Ella era todo para mí. Recuerdo que solía acompañarme a mis terapias, estaba en medio de una crisis después de ser atropellado misteriosamente un día lluvioso. Aquella maldita estaba a mi lado consintiéndome, y yo como pobre incauto caía en sus macabros encantos. Solía acariciarme la cara y susurrarme traviesas y tiernas palabras mientras trataba de hacerme dormir. Nos conocimos un día de otoño, mientras yo observaba con ahínco su forma de caminar entre los caminos de una solitaria colina. Su aspecto jovial era más que suficiente para hacerme caer de rodillas como un idiota, antes de percatarme de sus intenciones. Después de invitarla a unos tragos me dijo que la acompañase a su casa. Poco después, aquello se transformó en un filme de amor y pasión indescriptible. Salíamos todos los días y de vez en cuando hacíamos travesuras por las noches, mientras sentía su suave cuerpo reptando por el mío. Parecíamos predestinados. El único problema era uno. Aquella bastarda no exclamaba una maldita palabra. Discúlpame si sueno brusco, pero su sola presencia me hace querer poner fin a todo de una vez, así que al menos permíteme desahogarme. No puedo sino expresar en palabras lo que siento, así que esta carta sea la despedida de todo. Bueno, esa malnacida no decía absolutamente nada. Era como si su garganta hubiese sido totalmente desmantelada y sus cuerdas vocales no funcionasen. Siempre me miraba lindo, y procurando cuidar de mí lo mejor que podía. Seguramente te preguntarás, si era muda, ¿cómo es que te susurraba cosas al oído? Bueno, la respuesta es simple. Ella no quería que nadie más la oyese salvo yo. Sus padres se llegaron incluso a sentir incómodos por su comportamiento. De hecho, nunca se había comportado así antes, o al menos eso me dieron a entender ellos. Aquella mata de martirios inexplicables me seguía a todas partes, no tenía idea de a quién recurrir. Sé que parece un poco machista de mi parte, pero me parece un tanto vergonzoso que denunciase a una chica por acoso. La relación tocaba fondo cada vez más y más, hasta que decidí hacer las cosas por las buenas y cortar de la manera más civilizada posible. Craso error. El llanto que salía de ella no era normal, era como si algún familiar se hubiese muerto, luego me abrazó fuertemente rogando que no me fuese. No pude hacer más que ignorarla por mi propio bien. Lo próximo que escuché fueron gritos de ira y tristeza provenientes de su habitación. Sus padres tuvieron que estabilizarla con calmantes. Vaya lunática que era esa malnacida. Ahora me encuentro aquí, solo en mi cuarto, sin ganas de vivir. ¿Por qué? No vayan a pensar que es por una psicosis adolescente ridícula proveniente de una novela barata de vampiros con brillantina. Es porque esa desquiciada está aquí, casi que exhalando su aliento en mi nuca. Recuerdo que sus padres me habían llamado por teléfono. Interrumpo, antes de continuar, si crees que divago mucho en detalles, cálmate, porque quiero que esa bastarda arda en el infierno, pero lamentablemente, lo admito, soy demasiado cobarde para afrontarla. Continuó, la llamada de sus padres era para decirme que por favor volviese con ella, ya que estaba en medio de una depresión colosal. Yo no accedí bajo ninguna circunstancia.
Días después supe por el periódico que esa perra se había quitado la vida, pero curiosamente sus padres no habían establecido contacto conmigo, ya saben, normalmente me habrían echado la culpa por la desgracia de su princesa. Pero nunca ocurrió. Después de continuar con mi vida, 2 meses después del incidente, me encontraba en mi cuarto viendo una película cuando escuché una voz susurrante al lado de mi cama. Aquel murmullo solo exclamaba una frase. No sé qué hacer, la llevo escuchando aproximadamente desde las últimas 2 semanas. Pero eso no era lo aterrador. Yo lo sabía. Ella no estaba muerta, todo era mentira, o al menos eso quiero creer. Una noche, mientras regresaba a mi domicilio luego de hacer unas compras, sentí que algo se me acercaba. Tomé mi celular para iluminarme entre las sombras y entonces, la vi. Parada frente a mí, no pude sino huir despavorido hasta que, de la nada, la cámara de mi celular le tomó una fotografía. Era tétrica y eso es decir poco. Supongo que es una máscara. En serio, no creo en tonterías, menos en fantasmas, maldita sea. No he podido dormir, solo escucho esa maldita frase que encarna mi oscuro pasado a su lado. Es la obsesión encarnada, no sé qué hacer, por favor, ayuda, solo puedo escuchar sus gritos y arañazos a la puerta que tengo en medio de una barricada. Ah, por cierto, la maldita mató a sus padres, por eso no contactaban conmigo, vaya maldita desgraciada. Ya, esto es todo, no puedo más, tengo que apartarme, mejor morir que, esto es todo lo que hay en la carta. He hallado junto a este escrito 2 evidencias tétricas del acto de suicidio. Aunque, empiezo a creer que aquello pudo ser algo más. Luego de la última palabra había un zarpazo de grafito tan brusco que casi rajaba la hoja de papel. Luego tenemos las otras 2 evidencias. La presunta foto hallada en el celular de la víctima y otro teléfono con una nota de voz grabada. La identidad del dueño de este segundo teléfono es desconocida, pero estamos trabajando arduo para su hallazgo. Una última cosa. Debo informar también que el cadáver del autor de la carta es de paraje desconocido. No sabemos dónde está, así que si lo has visto, haznos el favor de informarnos. Sin duda me he quedado de piedra con todo esto. Pero será cuestión de tiempo. Solamente no puedo dejar de pensar de que esto posiblemente sea real. Es decir, ese rostro, todo desfigurado, no entiendo nada, es como si la muerte estuviese tras él. Quizás sea como él dice, la encarnación de la obsesión. Los dejo con la nota de voz del celular. Primer día de hospitalización. ¿Quién no ha pasado por ello? Seguramente la mayoría, pero, al menos yo, sé el sufrimiento que implica aquello. Estar inmóvil, con un suero circulando por tu sangre. Créanme, no es nada agradable. Y menos en el caso de Mike, un pobre tipo que estaba conectado a una vía intravenosa por una baja de plaquetas y glóbulos rojos. Había sido internado en el hospital debido a un desmayo muy severo que tuvo. Los doctores afirmaron que no hacía falta alarmarse, pero que de todas formas recibiese tratamiento y vigilancia continua hasta que estuviese totalmente estabilizado. Yo por experiencia propia, sé que los hospitales tratan de mantener todo lo más organizado posible. Pero aquel funesto día se les vino a la cabeza hacer una ubicación de habitación mal. El cuarto 35 era el asignado para Mike, quien reposaba la mayor parte del tiempo. De hecho, solo se sentaba para comer e ir al baño. Pero lo que hacía a esto más interesante, es que la habitación 35, como algunas otras de ese hospital, tenía una conexión con la de al lado por medio de una pequeña puerta. Esto se hacía para que, en caso de un brote viral inesperado, o de un incidente catastrófico en el hospital, los pacientes tuviesen vías de escape alternas, así como más comodidad de traslado de habitación en habitación para el equipo médico. Algunas habitaciones estaban desconectadas en caso de cuarentena. Mike, durante su primera noche, apreciaba el show de los 3 chiflados mientras trataban de recobrar energías. Pero, más allá de ello, comenzó a escuchar suspiros. Fuertes y rasposos suspiros. Como si alguien con la respiración dificultuosa estuviese cerca de él. Cuando apagó el televisor, pudo vislumbrar una sombra por la pared derecha.
En uno de los sillones, había un hombre sentado con los pies en posición india y estaba de espalda con una capucha puesta. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras trataba de reírse en medio de entrecortados suspiros roncos. Mike se asustó un poco, pero procuró ser educado. Seguramente era un paciente con problemas, mejor no meterse con él. Intentó saludarlo, pero se sentía tan débil que aquella primera noche, se limitó a ignorarlo. Aproximadamente a la medianoche, Mike no pudo evitar despertarse en medio de la oscuridad, sentía algo muy cerca de él. En cuanto giró su cabeza, la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventanilla pequeña, le permitió ver que, aparentemente, aquella figura que había visto en el sillón estaba justo frente a él. Como viéndolo detenidamente, Mike pegó un grito que llamó la atención de los guardias. Pero esto solo ocasionó que el misterioso visitante saliese disparado del lugar, colándose por la puerta que conectaba a la habitación 34, justo al lado. Los doctores y guardias entraron, y tras escuchar la historia de Mike, prosiguieron a buscar al presunto acosador. No encontraron nada. Durante los siguientes días y noches, Mike continuaba viendo al inquietante visitante. Sin embargo, nunca se había atrevido a decirle algo. Más temprano que tarde, recurrió a obtener respuestas. Estaba un poco más recuperado, así que caminó hasta el despacho de su doctor para exigirle respuestas. Su médico le dijo que no conocía a nadie en ese hospital que violase las reglas, y mucho menos a alguien que pudiese pasar desapercibido entre los guardias. Pero que de todas formas mantendrían vigilancia continua. La última noche de Mike fue de lejos la peor de su vida. Al llegar la medianoche, tratando de no pensar en nada, intentó dormir. Pero pronto su estado se vio interrumpido por el visitante, quien con movimientos atontados trataba de llamar su atención. Mike se quedó mudo, pero, tomando en cuenta que ya el día de mañana estaría de vuelta en su casa, abrió la boca. ¿Quién demonios eres?, dijo sin chistar. La respuesta que tuvo, fue de lejos espeluznante. Gritos, alaridos, lluvias de baba y escándalo por todos lados. Mike se había quedado de piedra, pero pronto supo que tendría que pedir ayuda. Aquel hombre lo miraba ahora fijamente, con unos ojos repletos de cólera y ganas de matarle. Entonces el grito que Mike dio abarcó el hospital entero. Luego, un dolor insoportable. Los alaridos del hombre continuaban, pero, sin embargo, los médicos parecían no haber oído nada. El visitante continuaba gritando, tan fuerte, que le quebraba los tímpanos a Mike. Este forcejeaba para liberarse de su agresor, pero poco a poco se percató de su injusto destino. Lo último que escuchó fue los alaridos del visitante, y luego, una tenue luz. La mañana siguiente, para su suerte, Mike despertó en medio de otra habitación. Los doctores se notaban preocupados. Mike entonces no pudo evitar inundar a sus interlocutores con interrogantes. Los médicos, en medio de un enorme arrepentimiento, le explicaron todo. Desde hace muchos años, las habitaciones 34 y 35 del hospital han estado prohibidas a pacientes de cualquier tipo. Los papeles se habían revuelto, y las habitaciones estaban levemente marcadas, llegando a confundir la ubicación de la habitación 35 con la 36. Al fin y al cabo, todas eran uniformes y sin ninguna distinción particular. ¿Cuál era el motivo? Tras mostrar la foto, Mike entró en pánico. Las habitaciones 34 y 35 habían alojado a un extraño paciente que sufría de una bacteria gangrenosa letal. No había tardado mucho en morir. No hubo chance de salvarlo. El médico le había dicho que aquel paciente murió maldiciendo a todos con palabras incomprensibles, debido a un traumatismo cerebral que tenía. Literalmente, era un retrasado de proporciones bíblicas. Algunos pacientes fueron confinados a las mismas habitaciones, y todos, sin excepción, murieron. Muchos aseguran que en aquellas habitaciones, aún sigue confinado el paciente, a pesar de haberse afirmado su muerte. Si abres la boca para intentar comunicarte con él, te asesinará sin piedad. De hecho, consideraron suerte el haberlo encontrado a tiempo, puesto que, según dicen las enfermeras, el paciente, una vez empieza a gritar sus alaridos enfermos, no deja que nadie escuche tus gritos de auxilio. Mike solo pudo irse de allí pensando en ese hombre, y su rostro mórbido y tétrico que, por una larga temporada, invadió sus más profundas pesadillas.